El asombroso mensaje divino que Jesús reveló a Pedro después de su tremenda negación de 3 veces. En el tercer año de Joacim, en la oscura Jerusalén bajo el reinado de Herodes Antipas, la noche se tornó un manto de desesperación y miedo. La atmósfera se llenaba de murmullos, y Pedro, un humilde pescador de Betsaida, se encontraba alejado de las tranquilas aguas de su hogar, enfrentando la tormenta de sentimientos que lo asediaban en el patio del sumo sacerdote. Aquel lugar impregnado de incertidumbre resonaba con el crujir del fuego que luchaba por iluminar lo que ya parecía estar sumido en la penumbra. El eco de las palabras de su maestro, Jesús, aún retumbaban en su mente. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro había jurado su lealtad con fervor, asegurando que daría su vida por él, nunca imaginando la angustia que tan pronto le atravesaría el corazón. Pero, allí estaba, observando desde la distancia el juicio que se cernía sobre Jesús. Cada chispa del fuego que iluminaba su rostro reflejaba la tormenta de su alma. La multitud a su alrededor murmuraba, acusando, cuestionando, mientras él se sentía atrapado en un abismo de miedo y desesperación. Y fue en ese momento, en el calor del fuego, que una sirvienta se acercó. «Tú también estabas con Jesús, el Galileo», dijo, su voz mezclándose con la penumbra. La incredulidad llenó el corazón de Pedro. Con su voz temblorosa respondió, «No sé de qué hablas». En su primer intento de desligarse de su maestro, sintió un peso innegable en su pecho. El horror de la negación se apoderó de él, como una sombra que devoraba su luz interna. No pasó mucho tiempo antes de que fuera confrontado de nuevo. «Tú eres uno de ellos», dijo, insistente. Y Pedro, luchando con el terror de la inminente captura, volvió a negar. «No conozco a ese hombre». Con cada negación, las cadenas de su traición lo ataban más fuerte, alejándolo de la luz de Cristo. Finalmente, en la tercera ocasión, el canto del gallo resonó en su corazón, un recordatorio agudo de su propia infidelidad. Las lágrimas brotaron por sus mejillas, dejando caer la carga de culpa y vergüenza que había acumulado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El abismo entre él y Jesús parecía interminable. La distancia se hacía palpable, y en su corazón había un eco desgarrador de su traición. Sin embargo, en medio del llanto, en medio de la desolación y la oscuridad, Pedro no sabía que había esperanza, porque, después de la resurrección, el Maestro lo buscaría. En la orilla del mar de Tiberíades, bajo un cielo que había sido testigo de milagros, Jesús confrontaría la negación de Pedro con un amor eterno. ¿Me amas?, preguntaría 3 veces, sanando su angustia con cada interpelación. Allí, en ese encuentro, las aguas revivirían la misión que cambiaría su vida para siempre, una tarea que lo elevaría de pescador a pilar de la Iglesia. Mientras las olas del mar abrazaban la orilla, el propósito divino se desplegaría. La pregunta resonaría en su ser y en cada corazón que escuchara su historia, recordando que, a pesar de nuestros fracasos, siempre hay un camino hacia la redención, un plan poderoso que Dios está desplegando en nuestras vidas. El tiempo de la revelación se acercaba. ¿Qué haría Dios con un hombre quebrantado? ¿Cuál sería el destino sino el de ser restaurado y enviado para apacentar a su pueblo? La respuesta aún flotaba en el aire, así como las aguas agitadas que palpitaban con anticipación. Después de la noche de confusión y tristeza, cuando la esperanza parecía desvanecerse en la bruma de la traición, la libertad del amanecer se filtraba entre las nubes. Pedro, aturdido por el peso de su negación, buscaba consuelo en las aguas del mar de Tiberíades, las mismas aguas que en otro tiempo le habían visto lanzar su red en busca de peces. El mar, ahora manso, parecía susurrarle antiguas promesas, historias de un amor que jamás había cesado. Mientras tanto, la luz del sol comenzaba a romper las sombras, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. En su corazón, Pedro aún luchaba con la carga de su traición,
Cada lágrima caída era un testigo de su dolor. Recordaba el rostro de Jesús con la mirada cargada de amor y compasión, incluso en su sufrimiento. Pedro sabía que el Maestro había anticipado su caída, pero el dolor era profundo. Su fe parecía un hilo desgastado y roto. Los discípulos, habiendo regresado a sus actividades de antaño, buscaban refugio en la rutina. El mar estaba en calma, y Pedro, con un grupo de ellos, había decidido regresar a la pesca, aferrándose a lo que conocía. Con cada movimiento, las olas parecían reflejar su angustia. Se pasaron toda la noche lanzando la red, pero solo encontraban vacío. Cuando la aurora despuntó, un hombre en la orilla les gritó: «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». A lo que ellos respondieron, desalentados, «No». Sin embargo, el desconocido les dijo que tiraran la red a la derecha del bote. Una chispa de fe tal vez despertó en Pedro, y tras un breve consejo entre los hombres, decidieron obedecer. Lanzaron la red nuevamente, y en aquel momento la red se llenó de peces, tantos que no podían recogerla. El asombro inundó sus corazones. Fue entonces cuando Juan, el discípulo amado, exclamó: «¡Es el Señor!». En un instante, Pedro reconoció el toque de su maestro, y sin dudar, se lanzó al agua, nadando con fervor hacia la orilla, dejando a los demás para que lucharan con la red repleta. El agua fría ya no parecía significativa, solo quería estar con Jesús. Al llegar a la orilla, encontró a Jesús preparándole un fuego, y a su lado, pescados y pan. Las brasas ardían, y el aroma era un recordatorio de la paz que podía encontrarse en la presencia del Salvador. Jesús, en un gesto lleno de amor, les invitó a comer. No solo los estaba ofreciendo alimento físico, sino un banquete de restauración espiritual. La atmósfera estaba impregnada de un profundo sentido de reconciliación. Una vez que todos se sentaron a la mesa, Jesús se dirigió a Pedro, sus ojos llenos de compasión y gracia. «Simón, hijo de Jonás», comenzó, «¿me amas más que estos?». Cada palabra golpeaba a Pedro en su interior, recordándole su reciente caída. Pero en ese momento también había una promesa en el aire, una posibilidad de redención. «Sí, Señor, tú sabes que te amo», respondió Pedro. Y por 3 veces Jesús le repitió la pregunta, y en cada respuesta la sanación se hacía más profunda. La restauración de Pedro no solo sanaba una herida, sino que también establecía un poderoso propósito: «Apacienta mis corderos». Aquel encuentro era más que una simple cena, era el acto de restablecimiento de la misión, el recordatorio de que Dios usa a los quebrantados y los traicionados como instrumentos de su gloria. Cuanto más caído, más evidente es la gracia que puede fluir a través de vidas restauradas. En los corazones de los demás discípulos, un murmullo comenzó a resonar. ¿Es este el inicio de algo mayor? La promesa de un nuevo amanecer insinuaba cambios profundos que se gestaban en medio de ellos, porque el velo del pasado se estaba levantando y las heridas estaban listas para convertirse en testimonio. Sin embargo, el eco de la pregunta de Jesús aún resonaba en el aire: «¿Me amas?». En cada latido, un nuevo propósito emergía, no solo para Pedro, sino para la iglesia que pronto se levantaría. La resurrección de Cristo no era solo la cúspide de la victoria, sino el disparador de un nuevo comienzo, una misión que se habría de gestar en un Pentecostés que transformaría el mundo. Y así, en ese día que comenzaba con el resplandor del sol, el plan soberano de Dios se continuaba desplegando, uniendo a un hombre quebrantado con el cielo, mientras se preparaban para las grandes maravillas que traería la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué otras revelaciones aguardaban en la cercanía de lo divino? La historia apenas comenzaba a escribirse. Mientras el fuego abrasaba las brasas y el aroma del pan y el pescado llenaba el aire, los discípulos miraban a Jesús con una mezcla de asombro y renovada esperanza. Pedro, todavía aturdido por la intensa experiencia de restauración, sentía que cada palabra de su maestro se grababa en su corazón. Era como si la esencia de Dios mismo se vertiera en su ser, despojándolo de todas las cadenas de culpa y duda. Después de compartir el alimento, Jesús se levantó y con un tono solemne dirigió su mirada a Pedro. «Cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras», dijo con un énfasis que revelaba un profundo misterio.
Las palabras resonaron en Pedro, trayendo consigo un eco de profecía que sólo el futuro podría desvelar. Los demás discípulos escuchaban con atención, cada uno sintiendo el peso de la revelación. Pedro, confundido, preguntó: «Señor, ¿qué significa esto?». En lugar de explicaciones claras, Jesús continuó: «Sígueme». En ese instante, la simplicidad del mandato atravesó la complejidad de la mente de Pedro. Aquel llamado, antiguo y nuevo al mismo tiempo, resonaba con la fuerza de todos los momentos que habían compartido a lo largo de los años. Mientras Pedro seguía a Jesús, su mirada se desvió hacia Juan, que lo seguía a la distancia. «Señor, ¿y qué de éste?», preguntó, llenándose de ansiedad por el futuro de su compañero. Jesús, con una mirada enigmática y llena de amor, respondió: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Estas palabras cultivaron aún más la curiosidad de los demás y revivieron el carácter apasionado de Pedro. Durante aquellos días, los discípulos sentían que la atmósfera estaba cargada de anticipación. Se encontraban en la orilla del mar, donde antes el silencio de la traición había permeado su tiempo. Ahora había un nuevo propósito, un eco de la promesa que Jesús había hecho a sus seguidores. El consejo del Consolador estaba a punto de cumplirse. En sus corazones latía la expectativa de la llegada del Espíritu Santo. Con el paso de las horas, la conversación entre ellos giraba en torno a lo que venía. Las palabras de Jesús reverberaban en sus mentes, mientras cada uno reflexionaba sobre su propia relación con el Maestro. ¿Cómo podrían estar listos para lo que estaba por venir? Cada uno se preguntaba en silencio si eran dignos de la misión que se les había revelado. Y en medio de esos momentos, cuando lo sagrado se cruzaba con lo común, Jesús les dio una instrucción clara: «Esperad en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Lucas 24:49. Las palabras se sentían pesadas, como un meteorito cayendo del cielo, preparando su espíritu para lo que iba a acontecer. La verdad de que estaban siendo llamados a ser testigos del mensaje del Evangelio se adentraba en sus seres. Sin embargo, con cada revelación venía también una sombra de incertidumbre, y las preguntas germinaban en sus corazones. ¿Qué sucedería en Jerusalén? ¿Quiénes serían capacitados con el Espíritu? ¿Qué milagros y maravillas presenciarían? Mientras esperaba la llegada de la promesa, Pedro tomó un momento para clavarse de rodillas en la arena, buscando la dirección del cielo. En su espíritu percibía un nudo que lo conectaba con un llamado eterno, tanto por su traición pasada como por su tortuosa redención. Era un recordatorio de que en la soberanía divina, incluso los caídos son llamados a grandes propósitos. El día que se avecinaba estaba a punto de cambiar el curso de la humanidad y birlar el destino de todo el pueblo de Dios. La pequeña barca en la que anteriormente navegaron ahora se convertiría en el vehículo de misiones celestiales. Y así comenzó la espera, mientras Pedro, los demás discípulos y toda la creación suspiraban ante la inminente manifestación del poder del Altísimo. Porque en ese contexto divino de expectación, la próxima revelación aguardaba, llevando consigo un misterio que transformaría no solo a ellos, sino a naciones enteras. Qué gloriosa promesa aguardaba tras la llegada del Espíritu Santo. La trama del cumplimiento prometido aún se tejía en el telar del cielo. Mientras los días pasaban, la atmósfera en la comunidad de los discípulos era tensa pero electrificada con un aire de expectación. Pedro, con cada repetición de las palabras de Jesús resonando en su mente, buscaba entender la magnitud del llamado que había recibido. Su corazón abrumado palpitaba con la urgencia de una misión que veía más allá de lo inmediato. En una de esas noches, mientras la luna iluminaba el cielo sereno, los discípulos se reunieron en una casa en Jerusalén. Las puertas estaban cerradas, no solo por temor a los judíos, sino también por la anticipación del fuego del Espíritu que estaba por descender. Un silencio reverente habitaba el lugar,
y las miradas de cada uno se encontraban y se entrelazaban en la búsqueda de entendimiento. «Estemos en oración», dijo Juan, recordando las enseñanzas de su maestro sobre la importancia de estar vigilantes y orando. Así, cada uno se dedicó a clamar a Dios, elevando sus súplicas y reflexiones sobre lo que vendría. Pedro, en particular, buscaba la compasión del cielo, anhelando arrepentirse de su negación y reconciliarse una vez más con su Señor. Mientras oraban, un viento fuerte y poderoso comenzó a llenar la habitación. Era como si el mismísimo aliento de Dios estuviese soplando sobre ellos, trayendo consigo un escalofrío de emoción y reverencia. Era el momento tan esperado, el cumplimiento de la promesa. Entonces, como lenguas de fuego, el Espíritu Santo se posó sobre cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Los sonidos de alegría y asombro resonaban en la casa, y la ciudad se llenaba de murmullos. Las noticias de lo ocurrido se esparcieron rápidamente, atrayendo a muchas personas de otros pueblos y naciones, quienes llegaron a oír las maravillas de Dios en sus propios idiomas. El amanecer de una nueva era había comenzado, donde los límites de la tradición y de la lengua ya no eran un obstáculo para el pueblo elegido. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se levantó frente a la multitud. Había una firmeza en su voz y una luz en su mirada que lo transformaba. Recordando su pasado, su traición y la restauración, habló con valentía, proclamando las maravillas de Dios y el plan de salvación a través de Cristo. «Este es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel», declaró, y citó las palabras de su profecía, revelando la intención divina de derramar el Espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Mientras hablaba, la multitud, con corazones conmovidos, comenzaba a sentir la convicción de sus palabras. «¿Qué haremos, hermanos?», preguntaron, haciéndose eco de la necesidad de respuesta ante este mensaje poderoso. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Las palabras de Pedro resonaban como un eco antiguo y eterno, y con cada declaración, él se dio cuenta de que ya no era el hombre que había negado a su Señor. Ahora era el apóstol renovado, un testigo de la gloria de Dios. La multitud se dispersó, algunos creyendo y otros oponiéndose, pero cada corazón había sido tocado. Las puertas que antes estaban cerradas se habían abierto, y un nuevo camino se delineaba ante ellos. No obstante, mientras las maravillas continuaban, en el cielo también había un eco de secreto, un plan divino que aún se desarrollaba. ¿Qué otros misterios guardaba el Altísimo en su soberanía? Las palabras de Jesús, los corazones restaurados y la misión recién comenzada estaban simplemente en el umbral del cumplimiento de las Escrituras. El relato de la redención apenas comenzaba a revelarse. Mientras el día se desvanecía en un crepúsculo dorado, los discípulos permanecían reunidos, todavía bajo la resplandeciente influencia del Espíritu Santo. Cada uno había experimentado la transformación de su ser, llenos de fervor y un nuevo propósito. Con nuevos ojos, observaban a su alrededor, conscientes de que habían cruzado el umbral de lo ordinario hacia lo sobrenatural. Pedro, aún reverberando con la fuerza de su prédica, pasó la vista por la multitud. Sus corazones parecían palpitantes en expectativa, anhelantes de salvación. «Hermanos», comenzó, su voz firme, «no solo hemos sido perdonados por nuestros pecados, sino que a través de Jesucristo hemos sido llamados a ser embajadores del reino». Voces de esperanza resonaban entre los presentes mientras la multitud crecía. La semilla de la fe había comenzado a germinar. Algunos judíos devotos, quienes habían viajado desde tierras lejanas para la fiesta, se acercaban, viendo en Pedro no solo al pescador de Galilea, sino al portaestandarte de una nueva visión. «¡Hey!», gritó un hombre del fondo. «¿Es este el mismo Pedro que negó conocer a Jesús? ¿Cómo puede él hablarnos así?». El alboroto provocó un murmullo entre la multitud, pero Pedro, fortalecido por el Espíritu, levantó la voz con más resolución. Así como el profeta Isaías proclamó: «He aquí, yo enviaré mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino». Marcos 1:2. Hoy somos los mensajeros de esta gloriosa verdad. Las palabras de Pedro cortaron la confusión, y muchos comenzaron a acercarse, sintiendo el peso de cada frase.
Con cada testimonio y cada milagro se sentía la presión del cielo sobre la tierra. El mensaje de redención estaba tejida en el aire. Mientras tanto, en el templo, los líderes religiosos observaban preocupados el fenómeno que se desplegaba ante sus ojos. ¿Cómo podemos detener esto?, murmuran entre sí, temerosos de que la fe de los apóstoles y la multitud pudiera desbordarse y llevar a la gente lejos de la ley. Unos días después, Pedro y Juan subieron al templo para orar. A la puerta llamada La Hermosa, encontraron a un hombre cojo que pedía limosna. Con compasión en su corazón y el poder del Espíritu en él, Pedro le dijo: «Mira hacia nosotros». El hombre, alguien que había sido invitado a depender de la limosna durante años, levantó su mirada llena de esperanza. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6, proclamó Pedro. En ese instante, el hombre recibió fuerza en sus pies y tobillos y se levantó, danzando y alabando a Dios, mientras la multitud se agolpaba, atónita por el milagro. Pero las sombras de la oposición comenzaron a oscurecer la alegría. Los líderes vinieron apresuradamente, recriminando a Pedro y Juan, advirtiendo de las consecuencias de sus actos. «¿Por qué hacéis esto? Por las obras que hacéis seréis juzgados». Sin embargo, el apóstol recordó las palabras de su maestro y se enfrentó a los sumos sacerdotes con valentía, asegurándoles que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. En ese momento de coraje, Pedro se vio otra vez como aquel que había negado a Jesús, pero ahora, lleno de gracia, podía ver más claro el propósito divino. Mientras la comunidad se reunía y compartía tras los muros de la ciudad, el eco del pasado y la revelación del futuro coexistían. Desde lo más profundo de su ser, Pedro entendía que todo lo que había pasado, incluso su traición, estaba entrelazado en un plan eterno de redención. Atrapado en estos pensamientos, no pudo evitar preguntarse: ¿qué será de nosotros de aquí en adelante? Justo en ese momento, el cielo pareció abrirse un poco más, como si respondiera a su anhelo. Una luz trascendente brilló, revelando que el verdadero propósito del Altísimo apenas comenzaba a desenlazarse. ¿Qué más tenía Dios reservado para estos fieles? ¿Qué más secretos aguardaban en la manifestación de su soberanía? El relato de la historia de la salvación apenas comenzaba. Mientras Pedro continuaba meditando sobre su papel en el plan soberano de Dios, una calma inusual se asentó sobre la reunión. Los discípulos, sintiendo la misma unción que había llenado la sala en Pentecostés, empezaron a orar fervientemente. Cada uno buscaba nuevas revelaciones, suspirando por entender la magnitud de la misión que se les había encomendado. Las lámparas parpadeantes arrojaban sombras danzantes, creando un ambiente casi etéreo. Juan, su amigo y compañero, miró a Pedro y dijo: «Nuestra fe no solo debe ser proclamada, sino también vivida. ¿Qué haremos para que el mensaje de salvación trascienda estos muros?». La pregunta caló hondo, y Pedro sintió que el peso del futuro descansaba sobre sus hombros. No era solo un desafío tangible, era un llamado divino. Pedro decidió que el momento había llegado de declarar el Evangelio no solo en palabras, sino a través de actos poderosos que glorificaran al nombre de Jesucristo. Fue entonces que una idea profundamente arraigada en su corazón comenzó a tomar forma. Debemos salir y llevar el mensaje a los rincones de la ciudad, no solo aquí, sino a todos los que lo necesiten, como el hombre cojo a quien sanamos. Los corazones de los discípulos ardían con entusiasmo. Sabían que la tarea sería peligrosa, especialmente con aquellos que ya les habían advertido. Sin embargo, la urgencia del mensaje de redención superaba el temor. Pedro se puso de pie y con voz firme proclamó: «Hermanos, vamos a extender nuestras manos. La luz de Cristo no puede ser escondida, debe brillar en la oscuridad, pues he aquí, la salvación está más cerca que nunca». De pronto, uno de los presentes, un hombre llamado Esteban, levantó la voz: «Amén. Si hemos sido llamados a este propósito, entonces como familia seremos el cuerpo de Cristo. Cada uno llevará consigo ese fuego, y juntos seremos la esperanza de este pueblo». Así, decididos, el grupo salió en un impulso, dejando atrás el lugar de reunión.
Al caminar por las calles empedradas de Jerusalén, se dirigieron hacia los barrios donde las almas heridos anhelaban alivio y luz. La multitud comenzó a agolparse a su alrededor, y Pedro sintió el poder de Dios moverse entre ellos como un torrente. Cuando llegaron a un mercado bullicioso, Pedro se detuvo, sintiendo que algo asombroso estaba a punto de ocurrir. En medio de los murmullos, una mujer abrazaba a su hijo enfermo, suplicando por ayuda. Sin dudar, Pedro se acercó a ella, su corazón latiendo con el amor de Cristo. «En el nombre de Jesucristo, yo te ordeno que seas sanado», dijo, extendiendo su mano hacia el pequeño. La multitud guardó silencio, observando con expectación. De repente, el niño se levantó, su rostro iluminado con alegría. Un grito de asombro resonó entre la multitud, y la fe comenzó a calar hondo en muchos corazones. El poder de Dios fue palpable, y en cada milagro que sucedía, la gente se acercaba con fervor. Mas en aquel esplendor, los ancianos del pueblo y los líderes religiosos, llenos de envidia y celos, observaron desde la distancia. «¿Qué haremos con estos hombres?», se preguntaron, sintiendo la presión de un nuevo movimiento que no podrían controlar. Pedro, alzando la mirada, sintió que el cielo mismo estaba siendo testigo de la revelación de la verdad. Entonces recordó las palabras de su maestro: «No temas, porque yo estoy contigo». En su espíritu recibía una confirmación de que, a pesar de la adversidad, la obra de Dios prevalecería. Con un fervor aún mayor, Pedro se volvió hacia la multitud, y como si las palabras fueran dadas por el mismo espíritu, anunció: «Venid y ved lo que ha hecho el Señor. Él nos ha llamado a ser testigos, y no habrá fronteras para la fe que llevamos». Mientras resonaban sus palabras, un murmullo de temor y asombro se esparció en la multitud. Pero lo que aún no sabían, y que pronto se revelaría, era que la obra de Dios en ellos era solo el preludio de algo aún más grande. La sombra de la cruz y la gloria de la resurrección estaban entrelazadas en un propósito divino que, aunque aún oscuro para muchos, estaba por desatarse en luz y verdad. ¿Podría ser que este era solo el principio de un movimiento sin igual? La historia sagrada continuaba escribiéndose, y el plan del Altísimo estaba a punto de manifestarse de maneras que jamás imaginarían. Mientras la multitud seguía atenta a las palabras de Pedro, el eco de su voz reverberaba en los corazones de los presentes. Cada testimonio de sanación y cada milagro actuado traían esperanza como un río desbordante, y no solo perduraban en el momento, sino que comenzaban a trabajar dentro del mismo tejido de sus almas. Pero entre asombros y maravillas, un cambio sutil se cernía sobre la atmósfera. Algunos discípulos comenzaron a sentir una opresión en sus espíritus, como si un oscuro presagio empezara a manifestarse. El rostro de Juan se tornó serio, mientras observaba el nerviosismo que surgía entre los líderes religiosos, quienes se agrupaban en un rincón del mercado, murmurando en voz baja y compartiendo miradas de desdén. Una vez que Pedro finalizó su discurso, un anciano de la sinagoga se adelantó. Su rostro arrugado y su mirada dura no reflejaban el gozo del pueblo, sino más bien un desafío. «¿Con qué autoridad hacen estas cosas?», preguntó, su voz resonando como un trueno sobre el murmullo de la multitud. Pedro sintió que una sombra caía sobre la reunión. Sin titubear, recordó la inesperada fortaleza del Espíritu Santo. «Nosotros hacemos estas cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos», contestó Pedro, con la pasión ardiente de un hombre transformado. «Su nombre es el único que trae salvación, y en él está la esperanza que todos anhelan». Las palabras llenas de poder caían como fuego sobre la seca tierra de la incredulidad. Algunos en la multitud se sentían compelidos por el fervor de Pedro, mientras otros, especialmente los líderes, se llenaban de ira. «Esas afirmaciones son heréticas», escupió otro anciano, «y no permitiré que este escándalo siga. Si se niegan a callar, enfrentarán las consecuencias». Un silencio tenso recorrió el mercado, y en medio de la creciente confrontación, Pedro dirigió su mirada hacia el cielo, buscando el consejo divino. Fue entonces que recordó su propia traición, cuando había negado a Jesucristo 3 veces, temiendo por su vida. Pero ahora, en un momento de revelación, sentía no solo perdón, sino también el poder para enfrentar su temor. Pedro continuó, con una voz más fuerte y firme: «Es imposible callar lo que hemos visto y oído. La proclamación del Evangelio nos ha sido encomendado, y por lo que hemos pasado, estamos listos para enfrentar cualquier adversidad». Esta declaración encendió chispas de controversia.
Los corazones se dividieron, algunos ahora clamando por su arresto y otros impulsados a abrazar la fe que estos hombres proclamaban. En ese momento crítico, el cielo pareció abrirse, y los que creían en la palabra de Pedro comenzaron a unirse, incluso los que originalmente dudaban. Muchos buscaban ser tocados, llenos de asombro ante la verdad que se desplegaba ante ellos. Sin embargo, el consejo del Sanedrín se reunió en secreto, tramando un plan para silenciar a los apóstoles definitivamente. «¿Qué haremos con estos hombres?», murmuraban entre sí. Las sombras de la noche ya comenzaban a caer sobre Jerusalén, augurando que lo que se avecinaba era una prueba decisiva para la fe naciente de los discípulos. Pedro, al sentir la presión del enemigo y la amenaza a su misión, cayó de rodillas en su interior. Un pensamiento comenzó a inmiscuirse en su mente. ¿Acaso el miedo puede desvirtuar la verdad tan preciosa que hemos recibido? En su espíritu resonó la promesa de su Maestro: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Las horas avanzaban, y la tormenta espiritual crecía a su alrededor, mientras el consejo oculto se conspiraba contra ellos. Con cada palabra y cada decisión, Pedro empezó a entender que el verdadero desafío sería testificar de su nombre con la misma valentía con la que había sido perdonado. Las luces de la fe se encendieron, y bajo el peso del peligro, un nuevo nivel de compromiso comenzaba a nacer. Mientras el cielo oscurecía, la sombra de la cruz parecía acechar, pero la luz de la resurrección brillaba aún más intensamente en el corazón de aquellos que creían. Así, la historia de la salvación seguía su curso, y lo que estaba en juego era más que solo el futuro de un grupo de hombres, era el cumplimiento de un plan divino que cambiaría el mundo. Y en ese lapso de unión y desafío, un nuevo secreto de Dios comenzaba a surgir, diseñado para revelar la fuerza de la fe que los llevaría a las naciones. Pero, ¿cuál sería el costo de seguir adelante? Serían capaces de enfrentar el juicio que se les venía encima. Un futuro sin precedentes se tejía en el horizonte, aguardando la respuesta de aquellos elegidos. La multitud se había dispersado tras la confrontación, dejando un silencio denso en el aire que palpaba de tensión. Pedro y los demás apóstoles se reunieron, todavía aturdidos por la embestida del Sanedrín. La oscuridad se cernía sobre ellos, pero el fulgor de la fe iluminaba sus corazones, dando a cada uno valor en medio de la incertidumbre. «Hermanos», exclamó Juan, mirando a cada uno de sus compañeros, «debemos orar. Las palabras de nuestro Maestro aún resuenan en nuestras almas. Él nos habló de ser testigos, no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra». Mientras oraban juntos, sentían que la presencia del Espíritu Santo se hacía más palpable, llenando la habitación con un fuego silencioso de unidad. Recordaron la promesa del Señor: «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Las visiones de su misión se volvieron más claras, pero la sombra del opositor no dejaba de acechar. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta, como un martillo contra un yunque. Los discípulos se miraron entre sí, el temor empezando a asomar nuevamente. «¿Qué haríamos si vienen a arrestarnos?», preguntó Santiago, su voz temblorosa. Pero Pedro, lleno de valor renovado, respondió: «Si nos llaman a comparecer, recordemos las palabras de nuestro Señor. Reflexionemos sobre lo que Él nos enseñó en el camino desde Galilea. Todo esto será solo el principio de la gran obra que se hará a través de nosotros». La puerta se abrió de golpe, y los miembros del Sanedrín aparecieron, acompañados de soldados. La tensión se convirtió en una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento. «¿Son ustedes los que proclaman el nombre de Jesús?», inquirió el líder del grupo, su mirada desafiando los corazones. Pedro, sintiendo el fuego del Espíritu, se adelantó. «Sí, somos nosotros, Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado, es nuestro único Salvador. No dejaremos de hablar de lo que hemos visto y oído». Su corazón latía con fervor,
mientras el eco de su voz se expandía por la habitación. El líder frunció el ceño, la ira crecía en su interior. Por estas palabras, ustedes serán llamados a juicio. No toleraremos más esta insurrección. Mientras lo llevaban ante el consejo, Pedro se sintió invadido por recuerdos de su negación. Pero un pensamiento, un brillo de la verdad divina, brilló en su mente. Soy un mensajero del Dios vivo, llamado para dar testimonio de su verdad. No puedo fallar nuevamente. Al ser confrontado por el consejo, el gran sumo sacerdote lo miró con desprecio. ¿Por qué persisten en esta herejía? ¿Qué testifican de este Jesús? Lo que testificamos, respondió Pedro con una voz llena de poder, es que en su nombre hay salvación. Dios ha cumplido su promesa a Israel y a las naciones, porque nadie más ha sido dado bajo el cielo en quien debamos ser salvos. Los miembros del consejo se miraron entre sí, confundidos y furiosos. Mientras debatían en voz baja, Pablo fabricó un plan. Los desataré, pero deberán regresar y renunciar a este nombre. Pero ellos sabían que renunciar a Jesús significaba renunciar a la vida misma. La sentencia se acercaba, y un murmullo de temor y esperanza llenó el aire. Pedro, sintiendo la presión del eterno propósito de Dios, recordó la última cena, cuando Jesús les hizo una promesa. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Con una mirada decidida, murmuró entre dientes: los creyentes y la verdad de nuestro Señor no se detendrán aquí. Este es solo el comienzo. Banderas de fe se alzarán y naciones escucharán su mensaje. Así, en medio de la histeria y la creciente adversidad, la revelación divina comenzó a emerger. La misión no era solo enfrentar el juicio, sino perseverar en la proclamación del Evangelio, confiando en que los planes de Dios son más altos que nuestros propios caminos y pensamientos. ¿Qué más estaba dispuesto a desatar este plan que ni el más elocuente sermón podría contener? El curso de la historia estaba por cambiar y la semilla de la fe comenzaba a germinar. Las puertas del consejo resonaban con un eco de incertidumbre, mientras el corazón de Pedro latía con fuerza, impulsado por el fuego del Espíritu Santo que ardía en su interior. Los hombres que una vez lo habían llevado a la negación, ahora lo miraban con desdén, como si fueran lobos acechando a su víctima. Pero en su alma una paz inexplicable comenzaba a tomar forma. Había sido restaurado, y su llamado como apóstol resonaba más fuerte que el miedo. «Convocamos a este hombre por atreverse a hablar con libertad sobre Jesús de Nazaret», bramó el sumo sacerdote, señalando con furia a Pedro. «¿Qué autoridad tienes para proclamar esto? ¿Quién te ha dado el poder de obrar estas maravillas?» Pedro, en pie frente a la asamblea, recordó las enseñanzas de Jesús cuando les había dicho: «No se preocupen por lo que han de decir, porque en esa hora les será dado lo que habrán de hablar». Su voz, ahora firme, declaró: «La autoridad que tengo proviene del mismo Señor que resucitó de los muertos. En su nombre somos restaurados y en su nombre debemos proclamar la verdad». El consejo se agitó, murmuraban entre ellos y sentían el peso de sus palabras, pues el nombre de Jesús comenzaba a penetrar incluso las resistencias más fuertes. Era una verdad irrefutable. Había muchas señales y maravillas que atestiguaban su poder. A la par, el fuego del testimonio se encendía en el corazón de los apóstoles, donde cada uno se sentía cada vez más seguro de su misión. «¿No es este el mismo Pedro que negó a su maestro? ¿No es este el pescador humilde de Galilea?», interpeló uno de los fariseos, intentando sofocar la llama que comenzaba a arder en la congregación. Pero en ese momento, una voz resonó en el corazón de Pedro, recordándole la roca sobre la cual él había sido llamado a construir la iglesia. Con valentía, Pedro respondió: «Sí, soy ese mismo Pedro, pero también soy el que ha sido perdonado. He conocido al Salvador. Él es el fundamento de nuestra fe». La piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la piedra angular. El ambiente se tornó aún más tenso. Algunos en el consejo comenzaron a ver la sabiduría en sus palabras, mientras que otros endurecían sus corazones. La lucha espiritual se intensificaba, y el estruendo del conflicto entre luz y oscuridad
era palpable. «Produciréis miedo en el pueblo», vociferó uno de los ancianos. «Si se entera de que hablas en su nombre, el pueblo se levantará. Debemos silenciarles, de lo contrario, los romanos vendrán sobre nosotros». Pedro, sintiendo el peso de la historia, sabía que su momento era crucial. En medio del tumulto, alzó su voz más alto. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es un fuego que arde en nuestros huesos, y no podemos callar. Lo que ustedes temen es la verdad que viene del cielo. Ahora nos damos cuenta de que, como cuerpos de Cristo, debemos ser luz en la oscuridad». La sala se llenó de murmullos, y miradas de indignación cruzaron el espacio, mientras Pedro se mantenía firme como un faro de esperanza. Allí, ante la adversidad, el Espíritu Santo continuaba hablando a través de él. Finalmente, ante la presión y la lucha interna, el Consejo deliberó en secreto, sabiendo que deben actuar, pero temerosos de las repercusiones. Decidieron que Pedro y los demás debían ser golpeados y liberados con la advertencia de que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Pero antes de ser llevados, Pedro sintió una convicción renovada y con humildad dijo: «Si el llamado del Señor es a hablar, no nos detendremos, porque el mensaje es esencial para la vida misma de los hombres. La salvación es para todos los que crean». Mientras se les llevaban, Pedro comprendió que la historia continuaba. El juicio era solo un paso en el camino de una misión divina sin límites. Su desafío actual solo amplificaba el eco del Evangelio en cada rincón, incluso donde la oscuridad intentaba ocultarlo. Así, el líder del Sanedrín lanzó un último aviso antes de que abandonaran: «No hablen más de este nombre». Pero en sus corazones, los apóstoles sabían que esa advertencia era un susurro sutil del enemigo, pues cada indicación del peligro solo sembraba una mayor urgencia en su misión. Mientras caminaban por las calles de Jerusalén, la visión del amanecer se asomaba sobre ellos. «Hermanos», dijo Pedro, «usted sabe que esto que hemos comenzado es divino, y en lo profundo de nuestro ser, la promesa de nuestro Salvador siempre nos recordará que lo que comienza aquí es solo el principio de un movimiento que cambiará el mundo». Y así, en el corazón de la adversidad, un nuevo plan divino comenzaba a revelarse. La expansión del Evangelio no solo estaba destinada a las fronteras de las ciudades, sino a los confines de la tierra. ¿Cómo habían de ser testigos de eso en un mundo que estaba en constante oposición? La historia de los apóstoles continuaba desarrollándose en un contexto de incertidumbre y de creciente fe. La ciudad de Jerusalén estaba impregnada de tensión, y el eco de sus palabras reverberaba en cada esquina. Tras haber sido amonestados por el Sanedrín, Pedro y los demás regresaron a su comunidad de creentes con el corazón lleno de fervor y determinación. Mientras se reunían en la casa donde habían compartido momentos significativos, una atmósfera de confianza y unidad envolvió el lugar. Sus corazones estaban alineados en un solo propósito: proclamar el nombre de Jesús, cueste lo que cueste. Al calor del fuego encendido en el centro, cada uno tomó turnos para compartir testimonios de la gracia que habían recibido. «Hermano», exclamó Santiago con voz decidida, «los días que vienen solo aumentarán la adversidad, pero hemos sido llamados para hacer luz en medio de esta oscuridad. No podemos permanecer callados». Pedro asintió, sintiendo la ardiente verdad de sus palabras. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, no solo recibimos poder, fuimos vestidos para cumplir la misión que Él nos encomendó. «Este es el tiempo, y no hay marcha atrás», proclamó con entusiasmo. La certeza de su llamado resonaba entre ellos, alimentando el fuego del compromiso. Las palabras del profeta Isaías se alzaron en sus corazones. «He aquí, yo te envío», recordándole a cada uno que incluso en sus debilidades Dios tenía propósitos divinos. Sin embargo, el peligro estaba presente y la atmósfera se llenaba de preguntas. «¿Qué haremos si nos arrestan nuevamente?», murmuró Juan, su voz temblando con un sutil destello de inquietud. «El miedo es un monstruo astuto, nos lleva a dudar de la promesa». Pedro, sintiendo la misma tensión, respondió con claridad:
La única manera de avanzar es recordar quiénes somos en Cristo. Hemos sido perdonados. No somos más esclavos del temor, sino hijos de Dios con un mensaje que no puede ser silenciado. Al ir avanzando en sus conversaciones, una revelación extraña ocupaba la mente de Pedro, un eco del futuro. Desde el fondo de su ser, una pregunta surgió en su corazón. ¿Realmente entenderemos el costo? ¿Qué sacrificios se exigen de nosotros? En aquel momento, el cielo pareció abrirse un poco más, como si el mismo Dios comenzara a revelar su plan. Una brisa fresca entró por el espacio, trayendo una oleada de paz que llenaba sus corazones como una promesa viviente. Un día, continuó Pedro, cada uno de nosotros podría enfrentarse a las mismas dudas o pruebas que nuestro Maestro atravesó. Pero cada oportunidad de sufrimiento es también un poder transformador. La resurrección de Cristo es el sello de nuestro destino. ¿Cuánto más debemos pedir por el valor de seguirle? Las palabras de Pedro reverberaron en sus corazones, y en medio de esta unión comenzaron a orar. Elevando sus voces hacia el cielo, clamaban por fortaleza. Apostaron su futuro a la certeza que el Altísimo estaría con ellos en cada paso del camino. Mientras guerreaban en oración, el cielo parecía estar a punto de estallar en una respuesta. Un fuego brillante, que no era de su propia naturaleza, comenzó a descender sobre ellos. Y en ese encuentro sobrenatural, cada uno recibió una nueva unción que avivaba la llama de su propósito. «¡Vamos!», exclamó Pedro, ahora lleno del poder renovado. «Salgamos a las calles, no hay tiempo que perder. Hoy es el día en que comenzaremos a hablar del amor de Dios a toda criatura. Sea en las sinagogas o en los mercados, nosotros seremos sus heraldos». Así, movidos por el mismo espíritu que llenaba sus corazones, Pedro y los apóstoles salieron hacia las aldeas y calles. El eco de su fe resonaba en cada rincón. La adversidad se convertía en oportunidad, y las sombras parecían ceder ante la luz que llegaba de la verdad. La multitud comenzó a reunirse, y el mensaje de la salvación fue pregnante. No era solo historia, era testimonio vivo de lo que Dios estaba haciendo. La gente, curiosa y ansiosa por escuchar, comenzó a acercarse. En este clímax de la obra divina, Pedro sintió que una nueva promesa se desplegaba ante ellos. Las palabras de Jesús todavía retumbaban: «Me seréis testigos». Era claro que un nuevo capítulo en la narrativa de la salvación estaba comenzando. Sin embargo, la incertidumbre nunca se alejaba del todo. En las esquinas, los líderes religiosos observaban con desdén, preparándose para contrarrestar cada movimiento. Fue entonces que una voz de autoridad surgió en medio de la multitud, interrumpiendo el alboroto. «Estos hombres son causantes de confusión, silenciémoslos de una vez por todas». Como un cuadro de divina ironía, el propósito eterno de Dios se estaba entrelazando en cada estrategia del hombre. En medio de la confrontación, Pedro sintió que el cielo lo llamaba a algo más grande. Una revelación profunda le estaba siendo ofrecida, y el destino de la iglesia emergente pendía en un hilo cargado de gloria. Con cada palabra, renacía una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que aún Dios tiene reservado para estos mensajeros de esperanza y fe? La historia de la redención apenas comenzaba a desvelarse. El plan de Dios seguía en movimiento, imperturbable, sin que la realidad humana pudiera doblegarlo. En el horizonte, el destino de las naciones estaba a la espera de ser revelado.